Venga a vivir 50 años de música y emociones. Recuerde, este 23 de marzo en Movistar Arena, venta de entradas en Punto Ticket. Otra más de Free Time, colabora, Radio La Clave. Desconectarse de la rutina y disfrutar siempre es la mejor opción. Restaurante El Bohío le da la bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a la piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas. Una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos, buffet de postres para una experiencia culinaria única. También hay alimentación dietética y vegana y vegetariana por si acá en el Sheraton. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Bohío. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Vive la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con Jorge Ramírez, secretario general de Comunes, Patricio Naudrat, ex vicepresidente de Amplitud, Verónica Pinilla de Chile 21, Rodrigo Albornoz, abogado demócrata cristiano. ¿Cómo están ustedes en este panel de los días buenos días. Miércoles? Aquí estamos. Bien. ¿Cómo estás? Con menos calor. ¿Menos calor? Bajó un poquito, ¿no? Pero ayer en la tarde bajó un poquito en la mañana, digamos. Sí. ¿Qué va a pasar a las 3 de la tarde? Grado. Yo había escuchado que están pronosticados entre días de 43, 44 grados en San Felipe, ponte. Sí, o Chillán. En Chillán también, que es otro de los lugares donde... La primera semana de febrero viene una ola de calor fuerte. No, a mí yo encontré delirante el tuit que puso Trump ayer. Puso un tuit que dijo: hay 50 grados bajo cero en Minnesota, digamos, acá allá. Y están hablando de calentamiento global. ¿Por qué no traen un poquitito de ese calentamiento global para acá? Sí. Y bueno, y salieron inmediatamente una cantidad enorme de expertos científicos, de cosas a contestarle, decirle, a ver, ¿cómo le explico? Mire, una cosa es el tiempo, que se mide en un lugar y en una determinada circunstancia, y otra cosa es el clima, que tiene que ver con un periodo mucho más amplio y en el caso del calentamiento global es el calentamiento promedio de la temperatura del planeta y particularmente del agua en algunas cosas, en los océanos, etcétera, en un lapso que toma muchísimo más tiempo que ayer. ¿Ah? Y por lo tanto, en esa medición, cuando cambia el clima, vas a tener pics muy altos de temperatura y pics muy bajos de congelamiento, pero la temperatura promedio, si que lo tomas en más alto, tú vas a ver que va a haber subido mucho más de lo que debiera haber subido. Y todo esto se lo explicaban al presidente Trump, que por cierto no entendió nada. No entendía o no respondió. No contestó otro. No le interesaba. Pero yo creo que es interesante el tema porque te revela lo contraintuitivo que es el conocimiento de determinadas cosas. Te voy a poner el ejemplo más clásico. El sentido común, si tú dijeras, a ver, el sentido común es lo que más manda, o la cosa que tú debieras creer, no hay ni una forma de que tú pudieras entender que el Sol no gira en torno a la Tierra si fuera solamente por el sentido común. Tú ves que sale por la cordillera y mira, pues estoy viendo el Sol que sube para acá, que se mueve para allá, que se mueve para allá. Tuvo que ser tremendamente contraintuitivo que alguien dijera, no será al revés. A pesar de que yo lo veo con mis ojos y parece evidente que es el Sol el que se está moviendo, el que en realidad nos esté moviendo somos nosotros. Y ese fue un cambio copernicano literalmente, gigantesco en un momento dado. Y el tema del calentamiento global le pasa un poco la misma situación. Tú tienes temperaturas, como ayer salió un tuit del sistema climatológico estadounidense que decía que iba a haber más frío en Chicago hoy día que en Antártica y en el Everest. Entonces tú dices, bueno, no puede haber calentamiento global entonces. ¿Cachai? Y por lo tanto, todo esto es una farsa, todo esto es una situación nada más que para, qué sé yo, pervertir ideológicamente el planeta. Y eso es interesante porque efectivamente tú, para entender a determinados fenómenos, tienes que romper la lógica de lo que parece que fuera el sentido común. Ahora, la verdad, yo creo que en el caso del presidente de Estados Unidos es una ironía o es una absoluta tontera, porque en realidad, ¿cómo no va a entender estas dos cosas que son bastante obvias respecto del cambio climático? Ambas. Entonces, bueno, puede ser, todo es posible con él, ¿no? Pero claro, está claro de que hay una falta de responsabilidad
a bromear, digamos, con una situación tan compleja. Puede ser como intencionado también. Claro, a eso me Entender refiero. también que Estados Unidos no ha sido muy un país que se allane a... Bueno, de hecho, se retiró del Acuerdo de París. Se retiró, por tanto, yo creo que también va por ahí, digamos, no es tan solo broma. No, eso tú tienes razón, Rodrigo. Yo entiendo que cuando tú sacas a tu país de un acuerdo global que se basa en que tú te comprometes a bajar tus emisiones en una determinada variable y tú quieres implementar, por ejemplo, un auge industrial poderosísimo para generar un mayor crecimiento y te retiras del Acuerdo de París, bueno, necesitas justificar esa decisión y a veces se justifica de esta forma que para la media del estadounidense de repente le hace todo el sentido del mundo. Para ellos, para muchos es sentido común, lo que Sí, claro, dice su presidente. Claro, sí, con este frío entonces el calentamiento global tiene que ser mentira. En fin, eso lo decía nada más que para... A propósito de San Felipe Chillán. Hablar de la temperatura que va a haber en San Felipe y Ancher. Oye, quería poner un tema. Ayer lo puso el programa de Daniel Matamala en CNN, que me parece que es el tema de la caricatura en política. Y esto a raíz de lo que ha pasado cuando el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, retuiteó una caricatura de Cecilia Pérez, la vocera, que no es particularmente la caricatura donde aparece reflejada, qué sé yo, rasgos que uno podría asociar más bien con la distorsión de Cecilia Pérez que con lo que ella probablemente le gustaría verse. Pero el hecho es que se surgió instantáneamente un tema sobre si eso es algo que corresponde, no corresponde, corresponde que lo haga un exministro de Relaciones Exteriores. Si es que lo retuitea una persona común y corriente, ¿es menos dañino que si lo retuitea Heraldo Muñoz? ¿Cuál es el rol en este marco de libertad de expresión de, por ejemplo, la caricatura, el chiste? Los humoristas vienen Viña. Vamos a ver montones de chistes que tienen que ver con la realidad nacional. Algunos de ellos en una de esas son pasaditos y de repente generan discusión pública. ¿Cuándo el humor reflejado en cosas como esta, ustedes consideran que llegó a un límite? A ver, personalmente pienso que Heraldo Muñoz se equivocó. Yo creo que una cosa es la crítica política, que es súper válida. Lo que pasa es que, a ver, y en esta pasada yo creo que sale ganando la vocera, porque la caricatura es fea, la trata inconscientemente de fea. Eso es lo que pasa en esta No es pasada. tan inconscientemente, yo creo que es... O es a propósito, pero la trata de fea. Y en eso yo rescato los dichos, por ejemplo, Laura Albornoz, que salió inmediatamente, una de las pocas que salió en Twitter a decir que de verdad es súper de mal gusto. O sea, sabemos que la caricatura, y nos vamos a tiempo atrás con el topase, algunos medios, está bien, va a depender mucho del contexto, pero subir un tweet que en el fondo, porque la crítica política es válida, pero quedó en segundo plano, y finalmente aquí en esta pasada, insisto, sale ganando la vocera, porque ya tenemos el problema con el monga que puso Giorgio Puchento en su momento, le han dado súper duro y le han dado súper duro por características físicas. Y eso es lo complicado. Ahí hay una línea muy delgada y que debemos cuidar y que es válido, seas de la posición política que tengas. Y ojo, yo me pregunto, si hubiese sido vocero de gobierno, ministro, ¿le sube esa caricatura? ¿Pero por qué no? ¿Tú crees que le hubiese subido una caricatura haciendo la misma crítica si hubiese sido un hombre? Yo creo que es más fácil hacer la crítica. Yo creo que, ojo, porque en política todavía quedan rasgos muy machistas y le dan más duro a las mujeres en la posición política que esté, sea parlamentaria, sea ministra, subsecretaria, sea seremi, les cuesta mucho más. Y en nuestra cultura todavía quedan rasgos machistas. Lo que ven como lo normalizan, Pato, lo que tú estás diciendo es exactamente lo contrario de lo que quieres decir. Machista es cuando tú al hombre le das como caja, pero a la mujer tú la defines como un estatus distinto que no le puedes dar como caja, porque no tiene el mismo estatus, es diferente. Si, machista es exactamente al revés. Machista es el tipo que dice: yo a ti te saco la cresta, güey, y te digo que tenés que vas a la pelear conmigo.
Y si que una mujer está haciendo exactamente lo mismo, no, porque a ella la trato de tontita, la trato de tontita, la trato de limitadita. En política porque en política a los hombres tú puedes llegar al finish y a las mujeres no. Pero Fernando, en política hay hombres que se sienten superiores a las mujeres. Tuvimos que poner una ley de cuotas para que tuviésemos candidatas mujeres. Hay una cultura machista en los partidos políticos, Fernando. Pero yo el machismo no lo veo como yo soy el hombre y soy el macho, te saco la cresta, como tú dices. Si estoy de acuerdo ese contigo, machismo, cuando esa superioridad que sienten muchos en política por sobre las mujeres. Pero Pato, entiéndeme, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que tu ejemplo no corresponde. Tu ejemplo es clásico, ejemplo del machismo más absoluto. Es decir, yo... si el vocero hubiese sido Gonzalo Blumel, pero lo hago pedazo, y qué sé yo, no. Pero si fuese mujer, ella, oye, ahí ella necesita un trato delicado. Ella puede afectarse más, la trato de tontita, eso es lo que, la trato de qué sé yo, de algo le debe estar pasando. Quizás está en un día especial, ese tipo de cosas, ¿cachai? Esa es la forma de tratar machistamente. Cuando a ti te tratan a la mujer de igual forma como tratarían a un hombre, no lo puedes llamar machista. Ahora, lo puedes llamar impropio, porque también criticarías si que eso lo haces con un hombre, ¿entiendes? Pero no lo puedes llamar machista. Pero yo creo que no lo he hecho con un hombre, Heraldo. Ahora, yo creo que hay que... a mí me da la impresión que hay que diferenciar dos cuestiones. Uno, el comportamiento de Heraldo, y el otro es la sátira o lo que intentó hacer. El humor, digamos. Exacto. El caricaturista que no tiene nada que ver con Heraldo Muñoz. Exacto. Ahí lo que hay yo creo, efectivamente, la sátira tiene que ver con cómo, de alguna manera, nos enfrentamos al poder. Ese es el objetivo de este tipo de caricaturas, Silvana Topaz y otro. Y por tanto, efectivamente, la ministra tiene una responsabilidad política, hace una expresión política, y en ese sentido se le hace una caricatura respecto de una expresión, ocupando esta caricatura que permite de alguna manera señalar lo que o ir al fondo de lo que está intentando generar. Ahora, lo que hace Heraldo es complejo, porque no ha hablado, por lo menos hasta ahora no ha dicho nada. No sabemos muy bien qué intentó hacer con ese tweet, que me parece que tiene que ver más bien con el tipo de sociedad que estamos viviendo, el cuestionamiento que estamos haciendo al tipo de sociedad que estamos construyendo. Y en ese sentido yo creo que Heraldo comete el error de no entender de que efectivamente hoy día nos estamos cuestionando un montón de factores en esta ola feminista que me parece fundamental para el desarrollo de Chile de los próximos 50 años, de cómo entonces nos vamos a ir entendiendo en este tipo de relaciones que naturalmente antes eran muy bien aceptadas, porque esta cuestión, si lo hubiese pasado hace 2 o 3 años atrás, probablemente no hubiese habido ningún tipo de... Claro, y hoy día efectivamente más complejo. Ahora también hay un aprovechamiento de la derecha tremenda en esta cuestión, porque si hay alguien que hace caricaturas, que se ríe, que menosprecia la diferencia, es precisamente la derecha, y son los primeros que salen con esta cuestión a tratar de empatar. Entonces, difícil saber lo que quiso hacer Heraldo. Yo veo el tuit y, para ser bien franco, no logro entender qué intentó hacer. Ahora, creo que él no mide las consecuencias de ser un actor político, y que ese actor político hoy día tiene responsabilidades que le obligan a entender el tipo de sociedad que estamos viviendo. Ahora, yo escuchaba a la Kenia Lorenzini ayer, por ejemplo, en el mismo programa del que hablaba, o Karina, que también estuvo ahí defendiendo, y yo decía, efectivamente tienen razón, o sea, se está haciendo, de alguna manera no estamos yendo al fondo de la discusión, sino que nos estamos quedando con cuestiones más bien particulares, porque la caricatura, para ser franco, yo no sé, tengo la impresión que no trató de hacer o sea, es la manera en que este tipo tiene un montón de otras caricaturas que son todas muy parecidas, izquierda, derecha, hombres, mujeres. O sea, no creo que él haya intentado generar una diferencia respecto de porque la ministra es mujer. Puedo equivocarme, pero me da la impresión de que no era lo que él buscaba. Ahora, el fondo es que efectivamente lo que hace es reírse de una ministra que le echa la culpa de todo a Bachelet. Eso en el fondo, la misma ministra que en un tuit anterior o en un par de... había hablado de la Gordi. Entonces, finalmente ahí yo creo que hay que tratar de equilibrar un poco la discusión, y a lo mejor centrarnos más bien en el tipo de sociedad que estamos construyendo y cómo nos vamos a tener que enfrentar entonces a este tipo de situaciones de aquí para adelante.
Mira, yo veo que la sátira y la caricatura en general está instalada en la política hace mucho, mucho tiempo. Nosotros ahora, a partir de esta caricatura, ha aparecido la caricatura de Theresa May, de Merkel, y de Cristina Kirchner en su momento, y todavía, digamos, evidentemente donde las características físicas se exacerban, digamos, en mi caso en demasía. Ahora, aquí hay dos cosas. Yo sí creo que en el caso de la vocera, que está expuesta mucho más que el resto de los políticos a crítica, a risa, a abuso, yo creo que sí. Ella debería de alguna manera en la política, esto es como sin llorar y bueno, quedarse callada. Pero sí creo que en el caso de la Cecilia Pérez, yo creo que había un excesivo abuso de su condición y sus características físicas. Y yo creo que eso me parece, más allá de que sea una caricatura, uno lo puede dejar pasar, pero no hay una caricatura tan fuerte o tan extrema en términos físicos, ni con Blumel, ni con Chadwick. Entonces, claro, ¿por qué por ella? Uno tiende a pensar, bueno, porque es mujer. Ahí hay una cosa que uno puede sopesar. Yo también desconozco por qué es lo que hizo Heraldo, porque puso una carita como de sorpresa frente a esta caricatura. No dijo, es como un poquito sorpresa, así como, no sé si le gustó o no le gustó. Ahora, claro, lo que sucede es que además de Cecilia Pérez siendo ministra, siendo vocera, permanentemente está enfrentándose a la imagen de la presidenta Michelle Bachelet, porque es un factor importante político en Chile. Es una mujer que sigue pesando como presidenciable, es una mujer que tiene fuerza, que tiene historia, que se ha tratado de instalar un legado, bien o no se ha tratado de instalar. Entonces, claro, yo tengo la impresión de que el gobierno ve que es la única gran amenaza que tiene y le pega por todos lados, y claro, le echa la culpa que hasta los patos asados es por culpa de la presidenta Bachelet. También es una tontera en sí misma, ¿no? Hace unos días atrás la vocera estaba echándole la culpa a la presidenta Bachelet por todo lo humano y lo divino que pasa en Chile, y en el día de ayer le estaba pidiendo a la presidenta Bachelet, como ahora representante de Naciones Unidas, que fuera a intervenir en la situación en Venezuela. Entonces, claro, vemos que también por parte de la vocera ha habido un abuso, ¿no es cierto? Ahora, no es que uno pueda entender la política de esta manera. Yo entiendo lo que tú dices, Jorge. ¿En qué punto nos estamos preocupando de lo superficial y no estamos llevando al fondo, que es cómo hacemos política hoy día? Yo siento que la derecha, yo siento que el gobierno tiene una mala forma de entender la política, de una manera a veces bastante simplona, con todo respeto, pero es así, incapaz de poner temas de largo plazo, con situaciones de reformas en el Congreso, o sea, con intenciones de hacer iniciativas en el Congreso que no han podido avanzar. El presidente se va, deja un montón de cosas sin resolver. Entonces, yo siento que también esos vacíos terminan en estas cosas, de asociaciones. Yo no comparto la sátira a la ministra, la verdad. Creo que se ha hecho un abuso con ella en el tiempo, porque simplemente no me gustaría que ninguna de mis compañeras de izquierda tampoco lo hicieran, fuera que estuviera hoy día de vocera. Pero también creo que la sátira por sí, la caricatura está bien, y que nos riamos de nosotros mismos, y que bueno, que salía Frey en su momento con la nariz extremadamente larga, o Elwin mucho más feo de lo que era, o el presidente Lagos cuando decía el señor cara de papa y le ponían una figura como cara de papa, y todos nos reíamos de eso. Pero yo veo que en el caso de Cecilia Pérez, y también he tenido hartos puntos, he peleado harto esto en Twitter y en chat con mis propios compañeros y amigos que son de la oposición. Bueno, pero es que esto sin llorar y la política así. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que las mujeres también deberíamos cuidarnos un poquito en estos roles que son tan complejos. Cecilia ha tenido una carrera política que ha sido bien destacable. A mí me parece que ella ha tenido mucha fuerza y mucha voluntad para estar donde está. Las Cecilias Pérez en la calle y en la política no aparecen de la nada. Nosotros sabemos que en Chile la política es muy de élite, es muy de clase. Es muy difícil que una persona común y corriente de clase media termine donde ella terminó, si tú lo ves incluso a diferencia del resto del gabinete del presidente Piñera. Y eso no es porque ella es buenita, buena onda o simpática, es porque es una mujer que tiene para Piñera las capacidades y las habilidades para estar ahí. Entonces, ahora, yo creo que hay que reconocerlo. Fernando, mira, a propósito de lo que decía Verónica, efectivamente tiene una relevancia ella, pero tiene una mayor responsabilidad. Y aquí hay un tema crucial que tiene que ver con la vocería del gobierno. Y la vocería del gobierno, hasta esta fecha, es una vocería bastante hostil, que no une, que no comunica, sino que sale a pelear. Entonces, claro, si me preguntan qué opino de Heraldo Muñoz, yo creo que hay que tener cuidado.
porque como decía Patricio, estamos en el límite de preocuparnos de la apariencia, y respecto de la apariencia, eso sí, los medios, la sociedad siempre está más preocupada de las mujeres que de los hombres. Eso es una realidad. Ahora, si la caricatura es una transgresión a eso, yo creo que no. Pero frente a un político, yo prefiero que cambiemos de tono. No caigamos en el tono del gobierno, desde la oposición, porque efectivamente tenemos que cambiar un lenguaje. Hoy día se ocupa la política internacional para la política interna. Hoy día se ocupa la política nacional para generar divisiones al interior de la sociedad. Entonces yo llamaría a la responsabilidad, a tener cuidado, a cambiar de tono en esto. Y creo que lo de Heraldo, sin perjuicio que está dentro de su libertad hacerlo, creo que no hay que caer en el juego de la derecha, en el gobierno de la vocería, que ha marcado más bien una pauta de hostilidad que creo que hay que evitar en la política al día de hoy. Sí, yo tengo la impresión que aquí, por eso puse el tema, aquí hay dos variables. La caricatura política en Chile ha tenido cosas monstruosas. Yo me acuerdo de la caricatura de Lucas en el Mercurio, donde se ve el cañón disparando a una persona dentro de la embajada de Italia. La estoy viendo porque la bajé acá. Circo Internacional se titula. Circo Internacional, el fantástico número del proyectil humano disparado por sobre los muros de una embajada, y se está refiriendo a la Lumi Videla, a la Lumi Videla que es como cuando terminan los asilos. ¿Cómo terminan los asilos masivos después del golpe militar? Se organizaban y todo. Terminan cuando tiran por arriba de los muros de la embajada a Lumi Videla, que la habían tomado presa, la matan y la tiran arriba de la embajada a la embajada que tenía más asilados, como diciendo, compadre, esta es la última forma, la forma en que de ahora en adelante entran las personas a la embajada. Contradicción. Y se suspende el asilado masivo que existía al principio. Y eso lo toma el Mercurio y Lucas para festín. Por lo tanto, una cosa es la caricatura política, que puede ser súper ácida, súper dura, súper brutal, y otra cosa es la forma en cómo tú representas a personas determinadas, con nombre y apellido, personas reales, nombres, apellidos, etcétera, que están permanentemente ahí. Yo critiqué el que retuiteara Heraldo Muñoz esa caricatura de Cecilia Pérez, entre otras cosas, porque me parecía que es entrar un poco en el juego de, llámalo así, el juego de la pelea de payaso, qué sé yo, de pegarse castañazos y cuestioncitas así bajas, y quizás estoy viendo a Heraldo Muñoz en un estatus menos lúdico y más serio del que probablemente podría tener. Pero me parece a mí que hay un punto sobre, a ver, ¿cuáles son los límites? Yo no creo que sea machismo el que tú le trates a una persona, a una mujer, con una caricatura que distorsione su rasgo, de la misma forma que tú tienes caricaturas que distorsionan los rasgos de un hombre. O lo destaque. O lo destaque. Más bien creo que es al contrario. No es una cosa que me guste, pero no me atrevería a decir que eso es un rasgo machista. Que se pongan en igualdad de condiciones, en general es al revés, pero tampoco me gusta que eso sea la forma en que las condiciones se igualen. Iguales condiciones para insultarte, entonces me tienen que aplaudir porque no soy machista. Claro. Me parece que es una situación penca, digamos. Ahora, yo creo que lo complejo hoy día es definir el límite, porque cuando tú estás en dictadura, por ejemplo, y no tienes cómo enfrentarte a los poderosos, la sátira, el humor permite de alguna manera hacer aquello que tú no puedes hacer en lo político. Finalmente, no hoy día, en la Revolución Francesa, en la monarquía, etcétera, se ocupaba el humor, la sátira, efectivamente para enfrentarse a los poderosos, poder reírse del rey, poder justificar algunas de las cuestiones que en lo político no se podían justificar. En la dictadura ha pasado. Entonces, claro, los límites siempre son complejos. Mira, yo solo no puedo evitarlo, pero tú hablas de la Lumi Videla y de esa cosa que hizo el Mercurio. Lumi Videla es una mujer poderosa,
muy importante, es mientras el Mercurio hacía eso, la segunda publicaba que había muerto en una orgía en la embajada de Italia. Entonces, es compleja la manera en la que nosotros empezamos a evaluar este tipo de cuestiones. Ahora, cuando estamos en democracia, esta democracia que tiene ciertos límites, pero que efectivamente es una democracia, lo que uno debiese hacer es empezar a preguntarse, entonces, cuáles van a ser los contextos y los límites en los que nosotros nos vamos a poner precisamente en este tipo de situaciones, porque lo que pasa con la Cecilia es que ha sido, la Verónica lo decía, ha sido muy dura. Ella ha sido muy dura, pero se le ha sido muy dura también con ella respecto de su condición física, es decir, lo hemos centrado más en lo físico que en la crítica política que le podemos hacer a ella. Y ahí hay cuestiones que son injustificables que se ha hecho con ella, entonces esto llega a coronar una cuestión que ya es como mucho. Y ahí es donde está el error de Heraldo. O sea, yo creo que Heraldo es incapaz de entender que esta situación iba a generar empatía en todos los sectores, evidentemente, porque con ella ha sido de una manera que de verdad no se justifica. Entonces, claro, probablemente si eso no hubiese pasado antes y hubiese sido solo esta caricatura y se hace esto, bueno, probablemente hubiese pasado mucho más piola. Entonces, y ahí es donde la clase política y quienes estamos en esto tenemos que tener la capacidad de entender los contextos, los momentos y lo que estamos haciendo finalmente, sobre todo en redes sociales, donde hoy día cualquier cuestión que hagamos efectivamente va a tener una connotación mucho mayor de la que tenía hace 5 o 6 años atrás. Y es un poco esta clase política que le cuesta, yo no sé hace cuánto Heraldo ocupa el Twitter, ese tipo de cuestiones, pero le cuesta entender un poco cómo se van moviendo la agua en esos sentidos. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 9 de la mañana. 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los nuestros solo en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago. A pasos del cerro en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo te espera los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Queremos preguntarle y que nos regale esta exclusiva. Queremos saber, Eduardo Artés, si te vas a postular a la presidencia de Chile. Si de mí depende, compañero, estoy de candidato o en la barricada y en los dos lados me siento feliz. Es una exclusiva solo aquí lograda. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Fábrica de bolsas plásticas? Sí, señor. ¿Con quién hablo? Estamos acá llamando desde Radio La Clave el programa ¿Qué es qué? ¿Cómo estás viviendo esto de que las bolsas plásticas viven su última semana? A ver, se sentía bastante grande, fuera de la que hay. ¿Y qué le dirías al pulpo que se enreda con ese plástico cuando está en alta mar? ¿Qué le digo al pulpo? Que no coma lo que no le corresponde. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábados festivos, una grata estada y la mejor atención lo esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago, fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho. Tomando buenas decisiones, batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Oye, ¿alguien entiende un poquitito? Yo la verdad que
solamente por información, ¿en qué consistió esta indemnización a las autopistas por el peaje a Luca? El ministerio explicó es que se terminó Acércate al micrófono. porque se terminó el contrato y se extendió un periodo, ¿ya? Y se pactó un precio y ese precio se compensó con el adicional que va a pagar el Estado. Eso es lo que explicó el ministerio. Es compensación, no indemnización. Claro. Compensación por bajar el... O sea, déjame ver si te entendí. No es perpetuidad, es indefinido. Claro. Eso es. Claro. Es para siempre. Compensación para siempre. Es como el tema del agua. ¿Cuál es la diferencia entre la indemnización y la compensación en este caso? Sí, pero lo puse porque el gobierno salió a aclarar eso. Es un contrato adicional a la concesión. Sí. Es un desajuste entre la concesión actual y la futura. Entonces se pacta un trato directo y se fija un precio. Y el Estado le compensa para hacer un poco más fácil el pago. Esa es la explicación que da el Ministerio de Obras Públicas. Ya, pero ¿cuál es la razón por la cual se vieron favorecidos estas dos concesionarias versus las otras que... Por los decretos que se firmaron para que costara el peaje a Luca. Para que continuaran con el contrato. Para que continuara. Ya. No, sí es un enredo más o menos. No es al muy final del entendible. día es un pago que hace el Fisco de Chile a una... Sí, es que por el uso de privado de un servicio determinado. Que eso va Fernando, creo yo. ¿Por qué esas empresas? ¿Cuál es el incentivo, Claro. cuál es el estímulo o el incentivo Claro. que tú generas a eso para respecto a las otras concesionarias que no recibieron el pago, digamos? Y son muchas. Claro, pero yo lo que entiendo es que no hay diferencia, todas reciben el pago. El tema es que allí las concesionarias con esta compensación, parte del precio del peaje lo reciben a través del Estado y quien paga es todo el fisco. O sea, es el fisco. Pero la otra lo que hacen es cobrar directamente al usuario. En el primer caso, lo injusto es que hay personas que no ocupan la carretera y tienen que subsidiar en definitiva, o la gente de regiones, subsidiar a aquellos que hacen uso de la carretera. Son las concesionarias de la ruta 78 y 68. Esas dos las que reciben esto. Las otras no. Pero también tenían el pago Luca, el peaje Luca. Ahora, yo lo que entendí es que como en los contratos de estas dos, el precio era convenido, era superior a Luca, por lo tanto, si tú tienes un peaje a Luca, tiene que de alguna manera... ¿cuánto vale el peaje en las otras concesionarias? Es que es relativo dependiendo La 68 es la que va a San Antonio. Valparaíso. Santiago Valparaíso y la otra es Santiago San Antonio. Las dos que están acá. Día de semana, fin de semana, 3.007, 4.000. Y además pertenecen al mismo grupo español Arvertis, digamos. Y por lo tanto, la duda que yo tengo es si es que aquí hay un trato especial a dos concesionarias porque ellas arreglaron unos contratos que a la luz del peaje a Luca salían desfavorecidos con el pago y por lo tanto el Estado tiene que compensar. ¿Y por qué no lo hacen con el resto de las concesionarias? O tú lo que vas a tener acá es por qué las otras concesionarias no van a presentar ante los tribunales una solicitud de compensación similar. Claro, en eso al parecer el ministerio no ha sido... Claro. Yo no lo entendí. Puede ser que sea un problema mío, que no lo entendí. Yo lo que quería ayer que efectivamente se firmaron unos decretos para que en cierta temporada de gran salida de santiaguinos hacia la costa, costara el peaje a Luca. Obviamente el peaje para las concesionarias tiene un costo y como, bajamos a Luca, pero esa diferencia que entre comillas yo perdería, tú me la compensas. Ahora, el tema es que tú bajas el peaje a 1000 para descongestionar la salida. Claro. Y eso significa que el Estado tiene que compensar a las autopistas. Entonces, independiente de lo legal, el tema aquí de fondo es cuáles son los convenios que el Estado chileno hace con las concesionarias que, por ejemplo, en Santiago, terminas pagando más en la hora peak, que es el momento de mayor congestión que tenemos en la autopista. Entonces, terminas pagando más, el usuario termina pagando más por una autopista que finalmente termina mucho más congestionada de lo que debería estar en un momento que tú estás pagando más, se supone. Y lo mismo pasa con la autopista, en los peajes, cuando el Estado lo que hace es decir, descongestionemos, porque las autopistas no van a dar abasto para la salida masiva de
de gente a estos lugares. Entonces, bajamos en un horario determinado el peaje para que la gente salga más temprano y eso hace que se congestione. Pero finalmente lo que está haciendo el Estado, es decir, tenemos contratos con concesionarias, tenemos contratos con estas empresas que finalmente nos están dando el ancho para los desafíos que la situación vial de nuestro país tiene. Entonces, yo creo que uno debe empezar a cuestionarse. Mira, yo me llamaba, ayer cuando leía esta noticia me llamaba mucho, yo no sé si ustedes lo han vivido, pero cuando tú vas a Buenos Aires, a mí siempre me llamaba la atención que el peaje que tú pagas hacia al aeropuerto, cuando el Uber o el taxista pasaba más de 3 minutos, empezaba a tocar la bocina y se abren la barrera. Entonces yo preguntaba por qué y ellos me explicaban de que el contrato con la concesionaria es que no puede tener una congestión de más de 3 minutos. Entonces cuando supera los 3 minutos y hay taco, tiene la obligación la concesionaria de abrir el... ¿Tú has visto lo que pasa cuando no te la abren? Sí, no. Yo lo vi. Sí. Yo lo vi una vez. A mí me pasó lo mismo que tú estás diciendo. Y 3 minutos. Y se demoró el tipo en abrir la barrera. Y el primer auto que había adelante pasó y rompió la barrera. Sí. Entonces, y se pasaron detrás todos los demás. La pregunta es por qué en una autopista muy parecida a la nuestra, no tiene mucha diferencia, cómo el Estado hace un convenio de esas características con una empresa, un peaje más barato además que el nuestro, y en Chile tenemos que estarlo subsidiando. O sea, es decir, está el problema de cómo hacemos los convenios con los privados finalmente, cómo el Estado se relaciona con los privados, que en general en nuestro país siempre 507%, en los últimos 10 años han incrementado 507% las ganancias, la autopista, 507%. Entonces, si tú me preguntas a mí, desde el sentido común, es injustificable lo que está pasando, esto de tener que concesionar, o sea, subsidiar a una concesionaria por bajar el peaje en un momento... Entonces, yo diría que más allá de lo legal, uno debería empezar a cuestionarse y a preguntarse cómo nos vamos a ir relacionando con estas concesiones que finalmente siempre terminan perjudicando a la ciudadanía y al Estado. Llamar toda la atención, llamar toda la atención que en el caso de tramos que son conocidos por las dificultades que hay de traslado en momentos peak, como tú bien lo mencionas, no ha habido la capacidad de poder resolverlo o buscar una solución más de largo plazo. Por ejemplo, en el traslado Santiago-Valparaíso, la solicitud de tren rápido ha sido algo histórico en el tiempo, histórico. Y por la cantidad de movimientos que hay, tú podrías pensar, bueno, si vamos a estar subsidiando, además a las autopistas, que el negocio que tienen respecto a la cantidad de autos que entran anualmente es enorme en Chile, porque no podemos entonces subsidiar un tren. Entonces, esta falta de criterio en el modelo de transporte chileno, donde el subsidio es algo que está tan vetado, ¿no es cierto?, y está tan cuestionado, tú tiendes a pensar que la política comparada muestra que en otros países está subsidiado, porque efectivamente uno de los grandes problemas de política pública tiene que ver con el transporte. Sí, claro. Entonces, claro, yo desconozco lo que pregunta Fernando específicamente con estas concesionarias, pero sí uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que teniendo una gran cantidad exponencial de autos, donde la gente se moviliza más todos los fines de semana, muchos más recursos, sube el precio y sin embargo el subsidio esta compensación se mantiene de una manera que no habla de una política pública que resuelve el problema, sino que es de parche? Sí, claro. Ahora, yo creo que el sistema de concesiones es un sistema que en algún momento fue innovador y fue un acierto para el país. Nos permitió incorporar un capital como país tremendo. Ahora, claro, cuando uno evalúa, al día de hoy, uno advierte que hay incentivos que se mal plantearon. Yo entiendo que el razonamiento de los contratos era que si se pagaba más en los tiempos peak, la gente se iba a salir de la carretera. Y no, se incorpora. Pero efectivamente hay un mal servicio. Y lo segundo, yo creo que hay que incorporar una visión donde el transporte, como tú dices, Verónica, que en definitiva una gran razón al no tener acceso, el sentimiento de discriminación de muchas personas, sobre todo de clase trabajadora, hay que necesariamente incorporar no solo el vehículo como un instrumento de transporte, sino que también lo que tú planteas, el tema de ferrocarriles o el efecto que tuvo la línea 3, yo diría hace muy pocos días, es decir, y lo conversamos tal vez la semana pasada, esto de reducir 50 minutos el trayecto de tu casa a tu trabajo a 15 o a 16 minutos, ciertamente que no solo genera
un tema de medio ambiente, de un buen uso del transporte, sino que también un sentimiento de justicia, de igualdad, de las personas que necesitan un elemento tan fundamental para ir a trabajar o para alguna otra razón como el de transportarse. Casi un 70% redujeron el tiempo los usuarios de línea 3 del que usan diariamente en trasladarse a los trabajos. Oye, déjame decir una noticia. Se había señalado hace poco que los periodistas que están retenidos en Venezuela habían sido liberados. Acaba de salir a hablar el ministro Ampuero y ha dicho que, según la información que tienen en Cancillería, todavía no han sido liberados los 2 periodistas, así que fue un error de información lo que se informó, así que aparentemente, según lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, estarían todavía retenidos estos periodistas y estamos a la espera de que haya información al respecto. Bueno, vamos a... Queremos la liberación pronta de nuestros compatriotas. Vamos a una cooperativa, por ejemplo, aquí sigue diciendo liberan equipo de televisión chileno detenido en Venezuela, por eso digo que aparentemente hay una discusión sobre si eso es correcto o no correcto. Porque de hecho, Televisión Nacional también había sacado una declaración hace una hora que habían estado. Sí, pero te repito que me acaba de avisar el editor que habló Ampuero, el ministro de Relaciones Exteriores, diciendo que parece que había un error, no habían sido todavía. Bueno, esperemos a ver cuál es la realidad y ojalá que salgan a la brevedad. Y que se pueda aclarar además. Por cierto, que se pueda contar con ellos para que puedan aclarar. Aquí tengo el tuit del canciller Ampuero y dice: lamento comunicar, me precisan que solo fueron liberados los venezolanos detenidos que acompañaban a los periodistas chilenos. Seguimos trabajando para obtener la libertad de nuestros compatriotas de TVN detenidos en Venezuela. Ok, cualquier cosa que tengamos de información la vamos a dar de inmediato. El otro tema que me parece interesante y creo que tuvo que ver un poquitito con lo que conversamos en la mañana con Felipe Cast, que es sobre esta ley machuca que le llaman. Básicamente el tema es que Evópoli presenta la idea de generar una posibilidad de integrar a colegios particulares a personas de sectores más vulnerables sobre la base de que reciban estos colegios una subvención equivalente a la que tendrían en otras partes si es que estuvieran. Y esto generó una molestia muy fuerte en Chile Vamos bastante rápido, porque están todas las fuerzas canalizadas al proyecto Admisión Justa y esto te abre un flanco alternativo para una situación que no pasa por mérito. Y por lo tanto hay una situación ahí, lo que vuelve a poner, y ojo, estamos a finales de enero y tenemos todavía el beneficio de poder hablar de este tipo de cosas sin tener a los estudiantes movilizados en las calles. En las aulas. Porque si este tema, tal cual como está, no se despeja de aquí a marzo, lo que vas a tener es esta misma discusión, pero la vas a tener con una cantidad enorme de personas en la calle. Y eso siempre es un complejo. Lo que sí creo que es interesante es que hay una preocupación por integrar. Y desde ese punto de vista, la tesis de Evópoli me parece interesante, que no pasa por una lógica de revisar notas nomás. Y así lo entiende Lavín, que ayer en la tarde anunció y se suma finalmente un poco a la propuesta de Evópoli. Yo la valoro de verdad harto. O sea, pensar en integrar nuestra sociedad, en terminar con esta segregación. Y en todo ámbito, no solo educacional, sino que cómo tratamos a nuestras comunas, por ejemplo, que a futuro llegue el metro de La Pintana, todas esas cosas, porque Felipe, yo lo escuché hoy de la mañana, decía, o sea, que un niño nazca en La Pintana o Las Condes y que entre al kinder no deberíamos tener diferencia. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos y que tengan las mismas posibilidades de partida. Ya a partir de octavo, si el Instituto Nacional o el Liceo Emblemático hacen cierta selección de algoritmos y no tómbola, yo siempre voy a criticar
esa caricatura me molestaba mucho cuando hablábamos de Tumblr, porque finalmente era un algoritmo. Yo creo que ahí es un error. Está bien, en el tema de admisión justa podemos tener diferencias, ninguna moralmente superior a la otra, pero sí creo que hay piso para llegar a buenos acuerdos. Y en eso yo espero que el gobierno trate de ceder un poco, no sea tan tosudo y tan centrarse solamente en el mérito, porque hay otras variables que hay que considerar, y estamos hablando finalmente de la educación, que es, si no lo más importante, que debemos enfocarnos aquí en adelante, y por favor, la calidad de la educación. Y al lado de la oposición a este gobierno, por favor, la educación pública. Estamos al debe hace muchos años en educación pública, ha sido promesa y ha quedado solamente en promesa, y no hemos hecho nada para avanzar en educación pública. Yo creo que aquí hay un valor que se ha estado imponiendo, y eso es positivo. Tal vez un conflicto político interno de la derecha, pero el valor de la inclusión se está imponiendo. Ahora, respecto a lo que plantea Joaquín Lavín, hay que tener también atención. No ocupemos estos temas para populismo, porque me parece una actitud más bien improvisada lo que hace él. Y lo único que ha hecho hasta ahora es mandar una carta a los colegios particulares de la comuna. Entonces, no hay algo armado de manera consistente. Entonces, si vamos a hablar de inclusión, hablemos en serio. Y en ese sentido creo que también hay que relevar la iniciativa de la oposición respecto de incluir el 30%, lo de Kast o lo de Lavín, tiene un valor y hay que tratarlo, pero de manera consistente. Ahora, yo también me sumo a lo que dice Patricio. Creo que el 30 o 35% de la oferta educacional de hoy, que es la municipal, que es la pública, hay que atenderla, porque se vincula con el territorio donde viven las personas. Y en ese sentido, la primera prioridad, a mi juicio, tiene que ver con que esa oferta sea de calidad y a la que pueden acceder sin necesidad de mirar hacia otro lado. Es bueno lo que tú estás planteando en términos de la territorialidad de la práctica. Cuando surgió el fenómeno de Machuca, acuérdate que esta ley le llaman la ley Machuca, Evópolis, cuando surgió el fenómeno de Machuca en el San George, en ese entonces, las personas que accedían al San George en esa época eran personas que vivían cerca de las comunas, eran personas que vivían ahí, estaban tremendamente integradas, o sea, las comunas tenían bolsones de pobreza, alguna clase media, y tenían clase más pudiente. Las Condes era así, tenías dos poblaciones gigantescas en Las Condes, que era el ejemplo y el esfuerzo enormes en medio de Las Condes, que después fueron erradicadas enteras, subidas a camiones y llevadas a los sectores que hoy día son La Pintana. O Renca también. Pero tú tenías en esa época gente que estaba lo suficientemente cerca del colegio donde tú podías tener ese acceso. En el caso, por ejemplo, del Colegio San Ignacio Alonso Valle, donde yo fui y que tenía mucho antes que el señor tenía este tipo de integración de personas que venían, sobre todo de regiones, venían muchos de regiones. El Colegio San Ignacio Alonso Valle quedaba en el centro. Y por lo tanto la gente que venía de regiones se venía y se alejaba en pensiones o en casas que les habilitaban, incluso a veces con ayuda los mismos sacerdotes en esa zona. Por lo tanto había cerca la cosa. Hoy día la cosa está más complicada porque en las zonas del barrio alto de Santiago, por poner el ejemplo de Santiago, hace mucho tiempo que fueron segregadas. Y tú tienes hoy día a las personas que eventualmente podrían usar la ley Machuca, que efectivamente van a tener que recorrer 2 horas antes de llegar. Bueno, lo que menciona Fernando respecto a la segregación territorial, yo creo que es lo más determinante en Chile para el éxito o el fracaso de un conjunto de políticas públicas. O sea, yo valoro obviamente la intención de Evópolis y decir, bueno, entonces si no podemos presionar por el lado de la educación pública hacia la privada, hagámoslo al revés, ¿no es cierto? Yo creo que es como, por eso el gobierno y la coalición gobernante está tan enojada, porque claro, le pusieron un pelo a la sopa a un proyecto que para ellos iba marchando relativamente bien. Pero en Chile es muy difícil, muy difícil que un estudiante de Maipú, de Melipilla, de Puente Alto, de San Bernardo recorra todo Santiago para ir a un colegio como el San George. Incluso si llegara a acceder al colegio, ¿cuánto va a durar un niño en ese colegio? Donde las diferencias sociales, las diferencias económicas son enormes.
enorme. Entonces, yo creo que la idea está bien, porque tú finalmente haces un punto democrático, liberal, que me parece bien por Evópoli. Yo creo que Evópoli además quiere como volver a encontrar su identidad en esta coalición que ha estado tan ninguneado, ¿no es cierto? Pero creo que además la ley Machuca, el nombre Machuca es una experiencia terrible. Es una tremenda experiencia para mí, muy, muy fuerte. Entonces, ponerle el nombre de esa experiencia a una ley, bueno, ahí tendrán sus razones y tendrán que explicarlo, pero yo creo que sí, es un aporte, porque tú obligas a los colegios privados a abrirse, pero creo que no podemos entender una política pública si no es desde la lógica de fortalecer la educación pública, como ustedes mencionaban, en el territorio donde efectivamente muchos de los lugares solo tenemos educación pública. Y si tenemos educación pública de mala calidad, entonces el chico o la estudiante consideremos no que el 92% de nuestros niños y jóvenes son de educación pública. Sí, ahora yo 92%. Mira, claro, uno tiene que valorar poder abrir esta discusión y que Evópoli haya permitido que esta discusión se abra cuando el gobierno pensaba que estaba todo ordenadito con el tema de admisión justa. Ahora, efectivamente el problema tiene que ver con la educación pública y tiene que ver entonces de qué manera, porque lo que dice Verónica es muy cierto, o sea, esto por mucha buena intención que pueda existir, es una cuestión que va a ser un fracaso, porque es imposible efectivamente que las personas de Puente Alto, de La Pintana, se trasladen a este tipo de colegios en sectores acomodados, precisamente porque las condiciones lo van a hacer imposible. Y por tanto el desafío es, y esto yo te lo puedo asegurar, o sea, marzo, abril, la movilización estudiantil va a comenzar con mucha fuerza precisamente porque se nos va a permitir empezar a discutir respecto nuevamente de qué significa la educación pública en nuestro país, ¿no? Y aquí lo que Evópoli debería hacer es abrir la posibilidad de discutir de una vez por todas cómo logramos que los colegios de calidad estén en los sectores vulnerados, que efectivamente la discriminación por mérito sea un elemento, pero no el más decisivo, porque esto es imposible hacerlo de un día para otro. O sea, la manera en que hemos construido la sociedad en los últimos 50 años ha generado una discriminación por mérito impresionante entre aquellos sectores más vulnerados y los sectores más acomodados. Por tanto, porque desde que nacen sufren discriminación, porque la alimentación es distinta, porque la manera de desarrollarse es distinta. Hoy día veía, por ejemplo, que en Chile un texto sale a una familia le sale 33.000 pesos. 33.000 pesos. Texto escolar. 33.000. Eso es una investigación que hizo la Fiscalía. Sí, claro. Nacional Económica. Exacto. 1.000 pesos le sale al Estado, 33.000 pesos al apoderado. Es imposible para una familia de los sectores más vulnerados poder efectivamente hacer eso. Mira, yo tengo a mi hija en un colegio relativamente bueno, Rey Mapu, en la Florida. Relativamente bueno. Y ella tiene. Están los libros que entrega el Estado y están los libros que los profesores dicen, mira, recomiendo este tipo de texto. Entonces, que salen 33.000, 40.000 pesos, ya, yo voy a con el esfuerzo de comprarlo, pero al momento de yo comprarle ese libro a mi hija, en ese momento, mi hija está en una condición distinta a la que está su vecino en la Florida, que va a un colegio donde no puede acceder a ese texto. Bueno, ese tipo de discriminación que nosotros tenemos 50 años, no va a acabar de un día para otro. Entonces, esto de la admisión justa, que el mérito, etcétera, es importante, sí, pero es un elemento más de un montón de otros factores que deberían ser considerados. Y por tanto, yo creo que el desafío es cómo somos capaces desde la oposición empezar a instalar y a presionar, como lo decía, me gustó mucho eso desde el sector, desde la educación pública, empezar a presionar a la privada y no al revés, que es lo que hoy día pretende hacer Evópoli, con toda la intención. Yo no lo voy a juzgar aquí la intención en términos positivos que pueda tener, pero me parece que efectivamente el desafío está en cómo retomamos la discusión respecto a la educación pública, que está perdida. O sea, lo que ha hecho este gobierno, lamentablemente, es poner en segundo o tercer plano lo que ellos dicen que está en primer plano. O sea, lo que pasa es que debiéramos, y en esto el llamado es de verdad, a ver, va a ser súper complicado, sea admisión justa, sea la ley Machuca de la oposición, sea la Machuca liberal, ley que se plantee va a necesitar los 4/7 del actual Congreso. Y eso hoy día se cae, cualquiera se cae. Entonces, no podemos hipotecar esta gran posibilidad, y por eso el llamado, y por eso yo insisto, el gobierno tiene que ceder, la oposición tiene que ceder. Preocupémonos de verdad de la educación pública. Estamos absolutamente disponibles a discutirlo. Son 4/7 que se necesita, y esto necesita de grandes acuerdos. Entonces yo de repente veo cierta tosudez en ambos lados. O mi ley es mejor que la tuya, o la mía es mejor que la tuya, y terminamos en esa discusión que va a terminar en nada.
Si no resolvemos esto, las movilizaciones que se vienen a partir de marzo son tremendas. Sí, pero eso pasa, ¿sabes por qué? Porque efectivamente hemos carecido de discutir cuál es el Chile para los próximos 50 años. Es decir, esto no se trata de una ley que resuelva un problema hoy, coyuntural. Tienen que haber leyes que resuelvan los problemas coyunturales, pero en el tema de la educación, la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad queremos construir para los próximos 50 años? Y en función de aquello nosotros tenemos que generar proyectos de ley. Y lo que ha pasado hoy día es que cada gobierno intenta resolver. Yo sí le reconozco al gobierno de Bachelet haber intentado efectivamente hacer un cambio y profundizar aquello. No se pudo por ya todo lo que sabemos. Pero hoy día yo siento de que efectivamente la única posibilidad de que no estemos en 3 años más discutiendo este mismo tema es que nos preguntemos como sociedad si el gobierno de verdad quiere generar un cambio en este tipo de cuestiones. Bueno, abramos la discusión a la sociedad, abramos la discusión a los estudiantes, abramos la educación en la clase política y discutamos el Chile para los próximos 50 años, porque la educación en eso va a ser fundamental. Ahora yo creo que el gobierno de la presidenta de Bachelet avanzó bastante en materia de educación, inclusión, estatuto docente, el fin al lucro. Ley de inclusión. Pero efectivamente hay más cosas que tratar, y en ese sentido creo que el acuerdo político, el acuerdo social es un mecanismo, es un instrumento para poder avanzar. No hay otro. No solo por un tema de quórum, no solo por un tema práctico, sino por el valor que tiene la educación. Yo en eso creo que lo que sí no hay que caer en estas actitudes de gobierno que tienden a ser más bien regresivas, como tratar de regresar a lo que había antes de la reforma. Yo creo que más bien hay que avanzar. Y efectivamente la educación, no solo pública, sino que también la calidad de la subvencionada. Ahí también hay chilenos, también hay niños que no solo tienen derecho a estar en un colegio subvencionado, sino que también a recibir una educación de calidad. Ahora, Fernando, a propósito del San Ignacio de Ovalle, entiendo que hoy día actualmente existe un sistema de arancel diferenciado. No, el arancel diferenciado funciona en el Colegio El Bosque. Pero no hay también. Por lo menos en Alonso Valle, yo no me acuerdo si es que el sistema que funcionaba en la época que se implementó a finales de los 60, a principios de los 70, era un sistema que se le llamaban becas, donde tú tenías personas que venían sobre todo de regiones, muchos de ellos zonas vulnerables, y tenían totalmente pagado el arancel completo durante todo el año. Y tú los tenías en compañeros tuyos que llegaban y a veces había un tiempo que esperar para que la cosa fluyera y finalmente era extraordinario. Y después habían otro tipo de problemas que tenían que ver con otros colegios San Ignacio. Gracias a todos ustedes por estar hoy día. Gracias por la invitación. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atrever.